niega al Cristo que predicas. Ofrece incienso al César y vivirás. No puedo adorar a quien no es Dios. Solo Jesucristo es el Señor. Antes de escuchar esta historia completa, quiero hablarte a ti que estás del otro lado. Lo que vas a oír no es solo un relato bíblico. Es la vida de un hombre real, Juan, el discípulo amado, un joven pescador que vio con sus propios ojos la cruz, la tumba vacía y la gloria del Apocalipsis. Si sientes que tu fe está fría, si alguna vez te ha dado miedo leer el Apocalipsis, o si estás buscando respuestas en medio del caos de este mundo, quédate. Te invito ahora mismo a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias, a dejar tu like si valoras que sigamos produciendo contenido profundo y bíblico de alta calidad, y a compartir este episodio con alguien que necesite recordar que por encima de todo lo que ocurre en la tierra, hay un trono firme en el cielo. Este no es solo un video más, es una invitación a mirar la historia y tu propia vida a través de los ojos de Juan. Ahora sí, cierra los ojos si puedes y déjate llevar. El amanecer doraba las aguas del lago de Galilea. Las barcas gastadas por la sal y los años se mecían al ritmo del viento. Entre redes y esfuerzo, un joven de mirada intensa trabajaba junto a su padre Zebedeo y su hermano Jacobo. Su nombre era Juan, era hijo de pescadores, pero su corazón buscaba algo más profundo que los peces del lago. Había oído rumores de un profeta en el desierto, vestido con piel de camello, cuya voz hacía temblar a fariseos y soldados. Juan el Bautista. Un día, terminado el trabajo, Juan dejó las redes y caminó con su hermano hacia el Jordán. El aire del desierto traía una sola palabra: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La multitud se agolpaba alrededor del profeta. De pronto, Juan el Bautista fijó su mirada en un hombre que se acercaba silencioso por la orilla y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Algo se quebró dentro del joven pescador. No entendía del todo, pero su espíritu se estremeció. Aquel día, sin saberlo, había encontrado a aquel a quien su alma buscaba. Juan comenzó a seguir a Jesús desde ese mismo día. El maestro lo miró con una ternura que atravesaba el alma. No buscaba sirvientes, buscaba corazones. «Rabí, ¿dónde vives?», preguntaron él y otro discípulo. «Vengan y vean», respondió Jesús. Esas dos palabras marcaron el destino de Juan. Ya no hubo barca, red ni lago que pudieran retenerlo. Dejó a su padre, dejó el negocio familiar y siguió al hombre cuya voz sonaba como cielo abierto. Caminando con Jesús, Juan vio lo que nadie imaginaba ver. Vio enfermos levantarse de sus camas con solo una palabra. Vio endemoniados libres, prostitutas restauradas, niños abrazados por Dios hecho carne. Pero Juan no era un joven tranquilo. Él y su hermano Jacobo eran fuego puro. Jesús mismo los apodó Boanerges, hijos del trueno. Cuando un pueblo samaritano rechazó a Jesús, Juan explotó: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». Jesús lo miró con calma y respondió: «Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Aquel fue un espejo para Juan. Entendió que seguir a Cristo no era encender fuego de destrucción, sino reflejar la luz del amor. Juan estuvo presente cuando Jesús tomó la mano de la hija de Jairo y dijo: «Talita cum», niña, levántate. La muerte obedeció, y los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Por primera vez veía cómo la vida vencía a la tumba frente a él. También fue uno de los 3 escogidos para subir al monte de la Transfiguración. Allí, mientras la madrugada aún cubría el cielo, el rostro de Jesús resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Una voz desde la nube declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan». El joven que antes quería fuego sobre los hombres, ahora temblaba bajo el fuego de la gloria divina. Pero no todo fue gloria.
Juan también conoció la noche más oscura. En Getsemaní fue uno de los 3 que acompañaron a Jesús en su agonía. Vio el sudor mezclado con sangre caer al suelo. Escuchó la oración quebrada del Hijo al Padre. Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en su alma. La verdadera grandeza no es mandar, es rendirse a la voluntad de Dios. En la última cena, mientras otros discutían quién sería el mayor, Juan simplemente apoyó su cabeza en el pecho del Maestro. No buscó explicaciones, solo buscó el latido. Allí aprendió el secreto de toda su vida. La fe no crece solo escuchando sermones, sino descansando sobre el corazón de Dios. Por eso, años después, escribiría con autoridad: Dios es amor. No porque lo leyó en un libro, sino porque escuchó ese amor latir bajo su oído. La noche en Jerusalén se llenó de antorchas y espadas. El Maestro, que calmaba tormentas con una sola palabra, era ahora arrastrado como criminal. Pedro lo negó 3 veces. Los demás huyeron, solo Juan se quedó. Siguió a Jesús desde las sombras, viendo cómo lo golpeaban, cómo lo coronaban de espinas, cómo el pueblo se burlaba. En el Gólgota, cuando el sonido del martillo rompió el cielo y los clavos atravesaron las manos del santo, Juan permaneció al pie de la cruz junto a María. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, lo miró con ternura en medio del dolor. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús seguía confiando en Juan. Le entregaba lo más precioso, su propia madre. Cuando el Maestro exhaló su último aliento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en 2, pero lo más roto fue el corazón de quienes lo amaban. Sin embargo, entre las lágrimas, Juan intuía algo que no podía explicar. El amor de Dios no muere, solo espera 3 días para resucitar. La madrugada del 3er día, María Magdalena llegó corriendo agitada. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Juan y Pedro corrieron. Juan llegó primero, pero se detuvo en la entrada. No se atrevía a mirar. Pedro entró, las vendas estaban dobladas, el sudario cuidadosamente puesto aparte. Entonces Juan entró, la tumba vacía hablaba sin palabras, y él vio y creyó. No fue una fe ciega, fue una fe que entendió que el vacío no significaba ausencia, sino presencia gloriosa. Poco después, Jesús se les apareció, mostrando sus manos perforadas. Paz a vosotros. Juan no hizo preguntas, solo lloró. El amor que vio morir ahora estaba vivo frente a él. Desde entonces Juan no vivió para sí. Estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando un viento recio llenó la casa y lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de los discípulos. El Hijo del Trueno se convirtió en llama de mansedumbre y verdad. Junto a Pedro, Juan caminó por Jerusalén anunciando el nombre de Jesús. Frente al cojo de la puerta hermosa, Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Juan vio cómo aquel hombre saltaba y glorificaba a Dios. Arrestados por el Sanedrín, les ordenaron callar. Pero Juan, ya sin miedo, respondió: Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Así pasó el tiempo. Los apóstoles fueron muriendo uno a uno, perseguidos, martirizados. Juan quedó como el último testigo, el guardián de la memoria viva del Cordero. Roma se había extendido como una sombra sobre el mundo. El emperador Domiciano exigía adoración como si fuera un dios. Sus estatuas llenaban las plazas, sus imágenes ardían en los templos, y todos debían ofrecer incienso delante de su nombre o enfrentar la muerte. En Éfeso, Juan pastoreaba a la iglesia con fidelidad. Su voz ya era la de un anciano, pero sus palabras seguían siendo espada. Predicaba sin miedo que solo Cristo era digno de adoración. Su influencia llegó a oídos del César. Soldados romanos irrumpieron en la ciudad, arrestaron al anciano apóstol y lo llevaron a juicio. Niega al Cristo que predicas, ofrece incienso al César y vivirás. Juan levantó la mirada y respondió: No puedo adorar a quien no es Dios, solo Jesucristo es el Señor. La sentencia fue brutal.
morir en aceite hirviendo, ante una plaza abarrotada de curiosos. El caldero comenzó a hervir, arrojaron al anciano dentro, pero el fuego no lo tocó. Atónitos, vieron a Juan de pie, orando en medio del aceite. El miedo recorrió la multitud. Los jueces, sin saber qué hacer, cambiaron la pena, destierro. Lo enviaron a Patmos, una roca perdida en el mar Egeo, pensando que allí se apagaría su voz. No sabían que lo estaban enviando al escenario de la mayor revelación de la historia. Un día, en el espíritu, Juan oyó detrás de sí una voz fuerte como de trompeta. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Cuando se volvió, cayó como muerto. Vio al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga, ceñido con un cinto de oro. Su rostro brillaba como el sol, sus ojos eran como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. Jesús puso su mano sobre él. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo glorificado, el mismo que un día se ciñó una toalla para lavar pies, ahora se mostraba como Rey y Juez del universo, caminando entre 7 candeleros de oro, las iglesias. A Éfeso, la iglesia que trabajaba sin descanso, le dijo: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. A Esmirna, iglesia pobre y perseguida, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Pérgamo, que vivía donde estaba el trono de Satanás, retienes mi nombre, pero toleras doctrinas corruptas. Arrepiéntete. A Tiatira, toleras a Jezabel, que seduce a mis siervos. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Despierta. A Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. A la Odisea, rica pero tibia, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. En cada mensaje había advertencia, pero también promesa. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, le daré una piedrecita blanca, le escribiré mi nombre. El Dios que disciplina es el mismo que sigue llamando con amor a su pueblo. El cielo se abrió ante Juan. Fue arrebatado en visión al trono del universo. En el centro vio un trono alto y resplandeciente. Delante de él, un mar como de cristal. Alrededor 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro, y 4 seres vivientes llenos de ojos que día y noche proclamaban: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que ellos adoraban, los ancianos arrojaban sus coronas y decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Juan vio un libro sellado con 7 sellos. Un ángel preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Se hizo silencio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie era digno. Juan comenzó a llorar, pero uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Juan miró, y en lugar de un león vio un cordero como inmolado. El cordero se acercó y tomó el libro. El cielo entero estalló en adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cuando el cordero abrió el primer sello, apareció un caballo blanco. Su jinete salió venciendo y para vencer, el espíritu de conquista, el avance imparable de poderes y mensajes que recorrerían la tierra. Al abrir el segundo sello, surgió un caballo rojo. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros, la guerra. El tercer sello reveló un caballo negro. Su jinete llevaba una balanza en la mano.
Una voz decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Era el hambre, la injusticia que encarece el pan y abarata la vida humana. El cuarto sello mostró un caballo amarillo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. Conquista, guerra, hambre y muerte. 4 jinetes que han cabalgado por la historia humana, recordándonos que un mundo sin Dios se desmorona desde dentro. En el quinto sello Juan vio las almas de los que habían sido muertos por la palabra. Clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más. En el sexto sello la creación entera fue sacudida, un gran terremoto, el sol oscurecido como tela de luto, la luna como sangre, las estrellas cayendo, el cielo se enrolló como un pergamino, montañas e islas se removieron de su lugar. Los poderosos del mundo corrieron a esconderse, gritando: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado». Antes del séptimo sello, ángeles detuvieron los vientos de la tierra. Una voz ordenó: «No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Juan vio a 14.000 simbólicamente sellados de las tribus de Israel, y detrás de ellos una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, delante del trono, vestidos de blanco, clamando: «La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero». Finalmente, el Cordero abrió el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Era el silencio de lo sagrado. El universo entero aguardaba el siguiente paso del plan de Dios. Un ángel tomó un incensario de oro, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, relámpagos y terremotos. 7 ángeles se prepararon con 7 trompetas. Al sonar la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y toda hierba verde fue consumida. La creación gemía bajo el fuego del juicio. La segunda trompeta hizo caer algo como una gran montaña ardiendo al mar. La tercera parte del mar se volvió sangre, murió la tercera parte de las criaturas marinas y muchos barcos se hundieron. El comercio cayó, el orgullo de las naciones marítimas se desplomó. La tercera trompeta hizo caer una gran estrella, llamada Ajenjo, sobre los ríos y fuentes de las aguas. Las aguas se volvieron amargas y muchos murieron al beberlas. La cuarta trompeta hirió la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. El día perdió brillo, la noche se oscureció. Era como si Dios apagara las lámparas del cielo para recordarle al hombre que sin él no hay luz ni rumbo. Entonces un águila voló por el cielo y clamó: «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las trompetas que aún faltan». La quinta trompeta abrió el abismo. De allí salió humo que oscureció el aire, y del humo surgieron langostas extrañas con poder para atormentar a los hombres durante 5 meses, pero no para matarlos. Sus rostros eran como de hombres, sus dientes como de leones. Tenían por rey al ángel del abismo, llamado Abadón o Apolión el destructor. Los hombres buscaron la muerte, pero la muerte huyó de ellos. La sexta trompeta desató a 4 ángeles junto al río Éufrates. Estaban preparados para matar la tercera parte de los hombres. Se levantó un ejército inmenso y con fuego, humo y azufre, la humanidad fue diezmada. Pero aún así, dice el texto, no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron sus ídolos, homicidios, hechicerías ni fornicaciones. Entre la sexta y la séptima trompeta, Juan vio descender a un ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clamó con voz de león. 7 truenos respondieron desde el cielo. Pero una voz dijo a Juan: «Sella lo que los 7 truenos han dicho, y no lo escribas».
Luego el ángel juró por el que vive por los siglos: el tiempo no será más, no el fin del mundo en ese instante, sino el fin de la paciencia divina. El período de gracia se acercaba a su cierre. La voz del cielo habló de nuevo a Juan: toma el librito que está en la mano del ángel. Él se acercó. El ángel le dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan lo comió. En su boca fue dulce como la miel, pero cuando lo tragó se amargó su vientre. Entonces la voz le dijo: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El librito representaba la palabra viva que debía ser anunciada sin miedo, aunque doliera, aunque el mundo no quisiera oírla. Dulce al oírla, amarga al entender lo que implica juzgar y salvar al mismo tiempo. El cielo mostró a Juan una nueva escena. Se le dio una caña para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoraban en él. El patio exterior, en cambio, sería entregado a las naciones, que hollarían la ciudad santa por 42 meses. En medio de este escenario, Dios levantaría 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Vestidos de cilicio, profetizarían durante 1260 días. Sus palabras, llenas del Espíritu, confrontarían el pecado de las naciones. Si alguien quería dañarlos, fuego salía de su boca y consumía a sus enemigos. Tenían poder para cerrar el cielo, para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieran. Su poder era sobrenatural, pero su propósito era redentor: llamar al arrepentimiento, aun cuando el mundo se burlara. Cuando terminaron su testimonio, la bestia que sube del abismo peleó contra ellos, los venció y los mató. Sus cuerpos quedaron tendidos en la gran ciudad, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Los habitantes de la tierra se regocijaban por su muerte, enviándose regalos, celebrando que la voz profética había sido silenciada. Pero al cabo de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pusieron en pie. Gran temor cayó sobre los que los veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En esa hora hubo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad. Muchos murieron, y los sobrevivientes, llenos de miedo, dieron gloria al Dios del cielo. El 7º ángel tocó la trompeta, y grandes voces en el cielo proclamaron: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron y dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En medio de la gloria celestial, Juan vio un gran signo en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Apareció también un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo. Se paró frente a la mujer, esperando devorar a su hijo apenas naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le preparó un lugar para ser sustentada por un tiempo profético. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Una voz proclamó: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Sabedor de que le quedaba poco tiempo, el dragón persiguió a la mujer, pero se le dieron a ella alas de gran águila para volar al desierto, lejos de su rostro. El dragón arrojó de su boca un río para arrastrarla, pero la tierra abrió su boca y tragó el río. Entonces el dragón, lleno de ira, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Juan vio una bestia que subía del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad. Luego vio otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía la autoridad de la primera bestia y hacía que la tierra adorara a la primera. Engañaba con señales, haciendo descender fuego del cielo, y mandó hacer una imagen de la bestia. Ordenó que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Era el sello del sistema del mundo, la exaltación del hombre sin Dios, el culto al poder, la sumisión de la conciencia a una autoridad contraria al Creador. En medio de este conflicto, Juan vio al Cordero en el monte de Sión, y con él 14 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. No se contaminaron con la idolatría ni con la corrupción. Siguen al Cordero por donde quiera que va. En su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. 3 ángeles volaron por el cielo. El primero decía: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo proclamó: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercero advirtió: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es el gran llamado final: adorar al Creador o adorar al sistema del mundo. No habrá término medio. El cielo se abrió una vez más. Juan vio a un jinete sobre un caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza había muchas coronas, y en su manto y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es la palabra de Dios. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Detrás de él venían los ejércitos celestiales, montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. En la tierra la bestia y los reyes del mundo reunían sus ejércitos en un último intento de desafiar al cielo. Se levantaron contra el Cordero, pero su guerra era inútil. ¿Quién puede pelear contra aquel que sostiene el universo en su mano? La espada de su boca los consumió. La verdad derrotó a la mentira. La luz disipó la oscuridad. La bestia y el falso profeta, los grandes engañadores, fueron tomados vivos y arrojados al lago de fuego. El dragón, Satanás, fue atado por 1000 años y arrojado al abismo para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliese ese tiempo. Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Vio las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante ese milenio, la tierra quedó en silencio. No había más ciudades, ni comercio, ni música. El planeta entero se convirtió en una tumba, testimonio del precio del pecado. Satanás, encadenado, caminaba sobre la desolación del mundo que él mismo había destruido, contemplando su derrota. Después de los 1000 años, Satanás fue soltado por un breve tiempo. Reunió de nuevo a los rebeldes, llamados simbólicamente Gog y Magog, de los 4 extremos de la tierra. Formaron un ejército tan numeroso como la arena del mar y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Parecía que la historia se repetía, pero antes de que pronunciaran palabra, fuego descendió del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así terminó el gran conflicto que comenzó cuando Lucifer se rebeló contra Dios. El universo entero contempló la justicia divina manifestada en amor y verdad. Luego Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Cuando todo terminó, el universo quedó limpio del pecado. El mal que había sembrado dolor por milenios desapareció para siempre. No quedaron lágrimas, ni sombras, ni noche, solo el resplandor del Cordero, reinando con los redimidos en una creación nueva. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Todo era luz, pureza y vida. Vio descender del cielo, de parte de Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, preparada como una esposa ataviada para su marido. Su belleza era indescriptible, sus murallas eran de jaspe, sus cimientos de piedras preciosas, sus calles de oro puro, transparente como el cristal. 12 puertas rodeaban la ciudad, cada una hecha de una sola perla, y sobre ellas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Una voz poderosa salió del trono y dijo: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». En ese instante todo el universo contuvo la respiración. Era el cumplimiento de lo que el corazón humano siempre anheló, Dios habitando nuevamente con su creación. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». El ángel llevó a Juan a un monte grande y alto y le mostró la gran ciudad. La gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. No había templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminaba, y la lámpara de ella es el Cordero. Sus puertas jamás se cerrarían de día, y allí no entraría ninguna cosa impura, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El ángel le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, uno por cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Sus siervos le servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel dijo a Juan: «Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto». Entonces el mismo Jesús habló: «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad». Y el espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye diga: «Ven», y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino una historia de redención. Es el relato de un Dios que no se rinde, que restaura lo que el pecado destruyó, que transforma la ruina en gloria. Todo lo que comenzó en el Edén, la comunión rota, la expulsión, la promesa, encuentra su cumplimiento aquí. Dios vuelve a caminar con el hombre. El cielo nuevo y la tierra nueva son más que un lugar, son una relación restaurada. No habrá miedo, ni distancia, ni pecado que nos separe del amor divino. La eternidad será el canto ininterrumpido de millones de almas redimidas que dirán por siempre: «Digno es el Cordero que fue inmolado,
porque con su sangre nos redimió para Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y la respuesta de la creación entera sigue siendo la misma hasta hoy. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El tiempo siguió su curso sobre la isla de Patmos. Los días se fundían en el horizonte y las noches, cubiertas de estrellas, se extendían sobre el mar Egeo como un manto silencioso. Allí, entre rocas desnudas y vientos ásperos, el anciano Juan permanecía en comunión con el cielo. Las visiones habían cesado, pero la presencia de Dios no lo había abandonado. El eco de la voz divina seguía resonando en su alma como una melodía imposible de olvidar. Pasaron meses, luego años. El profeta vivía con lo poco que los pescadores dejaban en las costas, pan endurecido, agua salada y la esperanza de la eternidad. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía firme. Mientras el mundo lo creía olvidado, Juan meditaba en los pasajes de gloria que había visto: los 4 jinetes, los sellos, las trompetas, el trono del Cordero, la nueva Jerusalén. Sabía que cada imagen sería un faro para las generaciones futuras. Mientras tanto, el imperio que lo había condenado comenzaba a desmoronarse. Domiciano, el tirano que se proclamó Señor y Dios, fue traicionado por los suyos. El Senado abolió sus decretos más crueles y entre las disposiciones ordenó la liberación de los exiliados religiosos. Entre esos nombres olvidados por la tierra estaba uno que el cielo nunca olvidó: Juan, el discípulo amado. Los soldados fueron enviados a Patmos. Encontraron a un anciano de mirada serena, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de paz. Lo liberaron sin entender quién era aquel hombre ni qué mensaje llevaba en el alma. Salió de la isla como había entrado, unido a Dios, pero ahora llevaba consigo la visión completa del fin y de la gloria. El barco lo llevó de regreso a Asia Menor. Cuando llegó a Éfeso, la noticia se esparció como fuego: Juan ha regresado. La iglesia lo recibió con lágrimas. Algunos habían nacido durante su exilio y solo conocían su nombre por historias. Otros, al verlo, cayeron de rodillas, no para adorarlo, sino porque en sus ojos reconocían el reflejo de aquel a quien amaron sin haber visto. Sus fuerzas eran pocas, sus pasos lentos, pero cuando hablaba, el silencio llenaba la sala. Le pedían grandes discursos, y él repetía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Alguien le preguntó por qué siempre decía lo mismo. Él respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumple, todo lo demás hallará su orden. El hombre que un día quiso fuego del cielo sobre un pueblo terminó su vida hablando solo de amor. El pescador impulsivo se convirtió en el apóstol de la ternura. El desterrado en Patmos se convirtió en testigo de la eternidad. Así es la vida de los que caminan con Dios. Comienzan con fuego, atraviesan el desierto, pero terminan en paz, porque quien ha visto la eternidad no teme al tiempo.